Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir estudiando sobre todo el tema de los 13 principios del judaísmo. Y lo que querría ver hoy es la base de todo. La base de todo en el judaísmo es Akadosh Baruj Hu, es Dios. Y la pregunta es, ¿podemos dar una definición de Hashem? ¿Podemos dar una definición legítima cuando el judaísmo dice Dios, Akadosh Baruj Hu? ¿A qué se refiere? Entonces lo que voy a tratar de hacer en estos 15 minutos es dar unas definiciones posibles, legítimas para el judaísmo. ¿Qué quiero decir legítimas? Quiero explicar. Si uno piensa que diría, yo creo en Dios, pero ese Dios tiene cuerpo, tiene forma, bueno, eso es una definición ilegítima para el judaísmo, porque Hashem no tiene ni cuerpo ni forma. Eso no entra dentro de una definición posible. Entonces, pero vamos a ver definiciones sí posibles que el judaísmo apuesta cuando habla de Hashem. ¿Está bien? Vamos a empezar. La primera definición la utiliza mucho el Rab Yehuda Levi en el libro del Kuzari. En el libro del Kuzari es un pueblo interesante, ¿no? Todo un pueblo que el rey tenía un sueño. A Dios se le presenta en el sueño y dice, tus intenciones son buenas, pero tus acciones no lo son. Entonces él empieza a buscar la verdad, ¿no? Bueno, hasta que llega, al final, dice, a lo mejor puede ser por el tema del judaísmo, empieza a hablar con un rabino. La cuestión es que esta persona, este rey al final, se convence de esa verdad, ¿está bien? Y decide convertirse al judaísmo. Bueno, es lo que pasó históricamente, muy interesante. ¿A qué viene lo mío? Pero él escribe un libro que se llama el Kuzari. Y en ese libro, en una de las preguntas le dice, como el rey al rabino, cuando nosotros decimos Dios, Hashem, Akadosh Baruj Hu, ¿a qué nos referimos? ¿Quién es Dios? Entonces él le dice esta definición. Nosotros creemos en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, ¿qué les parece? ¿Estamos definiendo a Dios? Dice el Dios de Abraham. Bueno, pero me tengo que meter en la cabeza de Abraham. El Dios de Isaac. No sé, pero tengo que ver en quién creéis. ¿Entienden? Todavía no lo está definiendo. Sigue, por supuesto. Dice, me refiero al Dios que sacó a los Yudim de Mitzrayim y nos mantiene hoy en día a lo largo de la historia. O sea, Elohe Israel, ¿cómo lo está definiendo? ¿Qué significa Dios de Israel? ¿En quién creemos? ¿Quién es Dios? Si vos querés palparlo, digamos, tratar de entender quién es Dios, es Hashem, es el Dios que maneja la historia del pueblo de Israel. O sea, a lo largo de la historia, 2000 años estuvimos en el exilio y no desaparecimos. Es normal, somos un pueblo pequeño, perseguidos, tantas persecuciones hubieron en la historia y todavía seguimos existiendo. ¿Es normal? No es normal. La única respuesta posible es que hay un Dios detrás de este pueblo. Es lo que se llama el Dios de Israel. Podríamos decir Shomer Daltot Israel, el protector de Israel. Una vez le preguntaron a Pascal, Luis XIV le dice, demostrame que existen los milagros. ¿Está bien? El rey de Inglaterra, Luis XIV, le pregunta a Pascal. Pascal le contesta, ¿que existen los milagros? El pueblo judío, mi señor. El pueblo judío. ¿Qué le quiso contestar Pascal? ¿Dónde está el milagro? Que exista el pueblo de Israel es un milagro. Tendría que haber desaparecido ya. Con tantas persecuciones, sin tener un territorio, no es normal. O sea que detrás de este pueblo está el Dios de Israel. Bueno, es una definición, primera definición entonces de Hashem, Elohe Israel. Y es una definición legítima, no dije que llegamos a definirlo todo, no, pero es verdad, hasta tal punto que hay muchas canciones, ¿no? Shomer Israel, Israel, ¿no? El protector de Israel. Hablan de Dios como él que maneja la historia del pueblo de Israel. Pero no puede ser esta la definición más elevada de Hashem. ¿Por qué no? Porque sería muy limitada. El Dios de Israel. Dios es Dios de todos, no es solamente de Israel. Entonces vamos a la segunda definición. La trae Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides. Él, en la explicación que escribe a la Torá, trae la pregunta de Rashi. Rashi pregunta, ¿por qué la Torá empezó por Bereshit? O sea, la pregunta de Rashi es, si la Torá es un libro de mitzvot, tenía que haber empezado por la primera mitzvah. ¿Por qué empezar por el libro de la creación del mundo, que ahí todavía no habla de mitzvot?
Bueno, esa es la pregunta de Rashi. Rashi contesta lo que contesta. No vayan al caso ahora. Pero Ramban dice, no entiendo la pregunta de Rashi. ¿Por qué? ¿Por qué Ramban no entiende la pregunta de Rashi? Porque Rashi dice, ¿por qué la Torah empieza por Bereshit? Tenía que empezar por la primera mitzvah. Viene Ramban y dice, ¿cómo? Obvio que tiene que empezar por Bereshit. ¿Por qué es obvio que tiene que empezar por Bereshit? Porque Bereshit habla de la creación del mundo. Y la Torah es verdad que es un libro de mitzvot, pero primero Dios se tiene que presentar. Bereshit es la presentación. ¿Y cómo se presenta Dios? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz. Dios se presenta como el creador de todo. Boré olam, se dice en hebreo. Y ahora vamos a analizar. ¿Qué les parece esta definición? Boré olam, Dios. Igual, sinónimo, el creador del universo. No solamente creador, sino el que lo creó y lo mantiene. Muy buena definición. Tiene una ventaja a la anterior. La anterior era el Dios de Israel, pero era muy limitado. Esto es el creador de todo y el que mantiene el mundo. Es más universal. Y Dios se está presentando, por eso aparece al principio de la Torá. ¿Qué les parece? Acá tenemos otra definición. Tal es así que es una definición auténtica de Dios, que a veces en el judaísmo, en vez de decir Hashem o Dios, decimos Boré olam, Boré olam. O sea, es como sinónimo. En vez de decir Dios, decís el creador del mundo, el creador del mundo. Como que creador del mundo, sinónimo a Dios. Bueno, tenemos otra definición muy buena. Llegamos a toda la esencia de Dios con esta definición. Llegamos a lo más básico que puedo decir. Y aquí, que no. ¿Por qué no? Creador del mundo, suena perfecto. Es que Dios, antes de crear el mundo, ¿existía? ¿Qué piensan? Obvio. Antes de crear el mundo, Dios existía. O sea que la esencia de Dios no es creador del mundo, porque si la esencia de Dios fuese a crear el mundo, la definición está diciendo siempre tiene que estar el mundo creado, pero hubo un momento en que el mundo no existió. Si el mundo no existía y Dios existía, entonces creador del mundo no es la esencia de Él, sino es el gran acto, el acto más grande que Dios hizo, crear el mundo. Pero tiene que haber una definición todavía anterior, que es lo que Él es, porque antes de crearlo también Él era, y no dependía de crear o no crear el mundo, Él existía igual. Ah, está bien, o sea que está profundo el tema. Tercera definición, una definición popular. Almighty, Kol y Ahol. ¿Qué significa Kol y Ahol? Vos le preguntás a la gente en la calle, ¿quién es Dios? ¿Crees en Dios? Claro que sí. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Qué les parece esta definición? También es buena. El que todo lo puede. Suena todavía más profunda que la anterior, porque la anterior decía, creó el mundo y lo mantiene. Pero decir todopoderoso, ¿qué incluye? Que todo lo puede, este mundo y otros mundos posibles, y puede todo. Como es más abarcativo, más lo que él puede todo. ¡Wow! Acá tenemos otra definición, hasta es tan esencial que es popular, es muy popular esta definición. La gente cuando dice Dios, dice, ¿quién es Dios para ellos? El Todopoderoso. También es buena definición. Aparentemente mejor que la anterior, pero hay algo que no incluye, que las dos definiciones anteriores incluyeron. Las definiciones anteriores dijeron el Dios de Israel, protector de Israel, que nos cuida, que nos protege. Hablaron de que Dios creó el mundo, crea el mundo y lo mantiene el universo. Entonces, en esas definiciones estamos viendo un aspecto que la definición todopoderoso no incluye. ¿Qué aspecto? Pensemos. Todopoderoso, el que todo lo puede. ¿Qué estamos subrayando? Que puede todo, es el poder. Pero, ¿qué es todopoderoso incluye que es bondadoso? No necesariamente. Puede ser todopoderoso y ser malo. Y Hasbe Jalila. A Kadosh Baruj Hu, que todo es bueno, es bondad, es misericordia. O sea, algo que está incluido en las definiciones anteriores, creador de todo, protector de Israel, que mantiene el mundo, que es la bondad, en la definición todopoderoso no la incluiría. ¿Está bien hasta aquí? Entonces, hasta ahora vamos sumando. Son todas definiciones que tratan de hablar de Dios y son todas valederas. Voy a la cuarta definición. La vamos a poner en boca de Yitro. ¿Saben quién fue Yitro? Yitro fue el suegro de Moshe. Y cuando salen los Yudim de Mitzrayim, Hashem nos saca, ¿no? Y Moshe lidera todo eso.
el suegro Yitro se viene a encontrar con él. Y cuando lo ve a Moshe y hablan, le dice, ahora, creo en Dios. ¿Qué le pasa a Yitro? ¿Por qué Yitro dice que ahora cree en Dios? ¿Qué es lo que vio para que ahora crea en Dios? Podríamos decir los milagros, las plagas, que se abrió las aguas. ¿Pero qué vio? Pero si eso es el poder, o sea, que serían las definiciones anteriores. Vamos a dar otra. ¿Qué es lo que vio Yitro que dice, ahora creo en Dios? Él piensa, ¿qué quiso hacer el faraón? Matar a los niños. ¿A los niños y a las niñas o a los niños? A los niños, a los varones. ¿Por qué? Porque el faraón tenía miedo que los varones se reproduzcan, se multipliquen y cuando crezcan hagan un ejército y que ese ejército se rebele a los egipcios. Por eso, ¿qué hicieron con los varones Yehudim? Los ahogaron en el río Nilo. Muy bien. Los ahogaron para que no se multipliquen y hagan un ejército y vayan en contra de ellos. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Hashem hizo venir al ejército de Mitzrayim, el ejército de Mitzrayim. ¿Y cómo muere el ejército de Mitzrayim? ¿Cómo muere el ejército de Mitzrayim exactamente? Desaparece cuando las aguas del Yam Suf, del Mar Rojo, los hunden. O sea, miren lo que vio Yitro. Yitro dice, wow, todo entra perfecto. Ellos quisieron matar a los niños varones para que no hagan un ejército, para que se rebelen a los egipcios. Y Dios castigó al ejército de Mitzrayim. ¿Y dónde los castigó? En el agua. ¿Qué vio Yitro? Midá keneged midá. Que Dios paga con la misma moneda. ¿Qué definición sería esta de Dios? Que Dios es justo. Yitro vio justicia. Por eso Yitro dice, ahora creo en Dios. Mira, lo mismo que ellos quisieron hacer, le vino de vuelta. O sea, lo traje a Yitro como un ejemplo. Pero es otra definición de Dios. ¿Qué definición de Dios es esta? Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. El que hace justicia. ¿Es una definición legítima para el judaísmo? Obvio que es una definición legítima. ¿Por qué? Para el judaísmo, Abraham Avinu dice, ¿no? Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. El juez del mundo no va a hacer justicia. Dios es justo. Es verdad. Ahora, mi pregunta, ¿es una definición popular? No digo que sea una definición más profunda que las anteriores, ¿eh? ¿Está bien? Nada más la trajimos última porque también es popular. Tan popular es esta definición, tan popular, que hay gente que cuando no ve justicia, deja de creer en Dios. Y cuando ve justicia, cree en Dios. O sea que están entendiendo a Dios como el ser que hace justicia. Si ese no fuese la definición, no porque no vea la justicia, dejaría de creer. Pero es tan así la definición que se tiene de Dios que al no ver justicia hay gente que dice, entonces no creo, porque entienden que Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. Bueno, el judaísmo, claro, sostiene que Hashem maneja el mundo con justicia. Dios es justo, es Shofet. La definición en hebreo sería Shofet. Pero, ¿puede ser esta la esencia de Dios? ¿O la definición más elevada de Dios? No. ¿Por qué no? Porque el juez del mundo es una relación de Dios al mundo. No es la esencia de Dios. Si no hay mundo, entonces esa definición no existe. Y Dios existe aunque el mundo exista o aunque el mundo no exista. Es una relación de Dios al ser humano de cómo lo maneja. O cómo maneja el mundo con respecto al ser humano. Pero entonces también sería un poco más limitada. En conclusión, tenemos 4 definiciones hasta aquí. Todas verdaderas, pero todavía no llegamos a la esencia o lo más posible. Una es protector de Israel, el Dios de la historia de Israel. Otra es el creador del mundo y mantenedor del mundo. Otra es todopoderoso. Y otra es el Dios, el ser que maneja el mundo con justicia. Son todas legítimas y todas verdaderas. Pero no llegamos a la más elevada. Y ahora solamente voy a dar el título de la más elevada que tiene que ver con... A ver, digan ustedes, ¿quién podría definir mejor a Kadosh Baruj Hu, a Dios? ¿Cuál sería la mejor definición que se puede dar de Dios? ¿Quién la tendría que dar? Pensemos. O Moshe Rabenu, que es la persona que más lo conoció, o Dios mismo, ¿no? ¿Qué mejor definición que la que se da a Dios mismo? ¿Tenemos algún pasaje así en la Torá? Cuando Moshe le pregunta a Dios, Dios, cuando me digan quién sos, ¿qué le contesto? Y aquí la respuesta. Dice, diles, soy el que soy. ¿Se entendió? No. Soy, ¿quién soy? Ahora tiene que decir quién soy. El que soy. Wow, pero no me dijo nada, no entiendo. Dijo, soy el que... No, me tenés que dar un predicado, un adjetivo, una palabra que explique. Y no, dice, soy el que soy. Wow. Está claro que en esta es una respuesta profunda, ¿eh?
no, todavía no la entendimos, hay que profundizarla. Pero he aquí la respuesta más elevada, la misma que se da Hashem, como él se define y él mismo se dice, soy el que soy. ¿Qué significa esto? Eso lo vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima clase. Pero ahora voy a terminar con un cuentito, como me gusta siempre terminar, y se llama ¿Por qué la gente grita? Dice así, un día un sabio preguntó a sus seguidores lo siguiente, ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar. Para poder escucharse. Mientras más enojados están, más fuerte tendrán que gritar para escucharse unos a otros a través de la gran distancia. ¿Está bien? Porque están tan distanciados que se gritan, a pesar que están cerca, pero están alejados en sus corazones. Luego el sabio preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca, la distancia entre ellos es pequeña. Entonces se hablan suavemente. Y continuó. Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran. Y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar. Solo se miran y eso es todo. Así es cuando están dos personas, se aman y están cercanas. O sea, cuando se aman ni siquiera necesitan hablar. ¿Por qué? Porque están conectados. A veces les pasó en esos matrimonios que llevan muchos años de edad, ¿no? Y de repente van a pasear juntos y de repente él ve algo y la mira a la esposa y dice, ¿ah? Y ella dice, ¿ah? Y dice, ah. No dijeron nada, pero se entendieron. ¿Por qué? Porque hay amor verdadero. He aquí la clave. El amor en contra del enojo y así no gritar. Uno de los puntos que tenemos que tratar de trabajar siempre es no enojarnos. Bueno, hasta luego.